Métele chicha con Amanda Romero y Ahmed Bahut. Y ya estamos de regreso. Tercer programa. Una semanica más. Nos reunimos con nuestros oyentes con esa sensación de conversar sobre lo que nos importa, lo que nos gusta, lo que queremos compartir con toda la gente que nos escucha a través de todas las plataformas: Spotify, YouTube, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast. La cena en tu casa. Estamos en todos los rincones. Oye, felicidades. Hoy es el Día Mundial del Veganismo. ¡Ey! Gracias. Día Mundial del Veganismo. Día para felicitar a todas las personas veganas y a todas las personas que están ahí a puntito también de dar el paso hacia el veganismo. Pues felicidades, bienvenidas y que sigamos dando voz a los animales con nuestros hábitos de consumo. También, y hay que celebrarlo a lo grande con también la ruta de la tapa que comentaste en el programa anterior. Es verdad, coincide con el inicio de la ruta de la tapa vegana en los próximos días, que en la página de la Unión Vegetariana Española está toda la información de las ciudades que se han apuntado, los bares de cada ciudad, y ahí tenéis toda la info, así que animaos en los próximos días, ruta de la tapa vegana, la vellivuelta de la Unión Vegetariana Española. Y qué mejores planes pueden existir más que esos para celebrar un día tan... Hombre, pues ya te digo. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en la chicha, meternos en la chicha de habitual. Y bueno, vamos a aprovechar que también es puente. Esta vez no hace falta ponernos tan serios. Bueno, es que vamos a traer el tema en el que estamos viendo que hay cierta confusión a nivel nacional, ¿no? Seguramente... Tú que estás ahora sentadico en tu sofá, así, y yo qué sé, o escuchándonos de cualquier manera, hayas escuchado en la televisión, en las redes, en los medios de comunicación, algo así como el fin de las mascotas. Que te van a quitar los hámsters, los gatos a los niños. Tu abuela se queda sin periquito. Y realmente no estamos muy alejados de la realidad de lo que ha ocurrido. Nada. Ha habido titulares, literalmente, le van a quitar los hámsters a los niños y le van a quitar los periquitos a las abuelas. Eso lo he leído yo con estos ojos. Y incluso estamos hablando de que una presidenta de comunidad se sumó a esa campaña de bulos contra el proyecto de la Ley de Protección Animal. Sí. Todo esto está relacionado a una temática concreta que es el listado positivo. Para intentar contextualizar, como nos gusta hacer siempre, ¿qué es el listado positivo? ¿Qué es el listado positivo? Pues es una lista elaborada por personas expertas que se considera como segura y adecuada una serie de especies para ser tenidos como animales de compañía, ¿vale? Es la lista que nos dice qué animales sí, por eso es lista positiva, qué animales sí se consideran aptos en base a unos criterios para ser tanto tenidos como para el comercio, como animales de compañía. ¿Esto qué significa? Efectivamente que las especies animales que no se incluyan en la lista positiva a priori no podrán ser ni comercializadas ni tenidas como animales de compañía por propietarios particulares. Vale, porque hasta ahora, ¿qué es lo que habíamos tenido? Porque algo tenía que regular todas esas cosas. Claro, hasta ahora podríamos decir que lo que teníamos, sin ser tal, pero podríamos entender más bien que lo que teníamos son listados negativos, ¿no? Normativas que nos iban diciendo qué animales no podían ser tenidos como animales de compañía en base a distintos criterios, porque fueran especies protegidas de alguna manera, porque fueran especies en peligro o porque fueran especies consideradas exóticas invasoras. ¿Cuál es el problema? Que estos, digamos, listados negativos, estas prohibiciones, llegan siempre tarde. Lo que estamos viendo es que van siempre con retraso, que son reactivas. ¿Por qué? Porque se incluye un animal en un listado de especie exótica invasora o se incluye en una prohibición
cuando se comprueba que hay un problema, cuando el problema ya está pasando y cuando el problema empieza a ser inmanejable. Vamos, que vamos detrás. Claro, va por detrás. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con animales como los cerdos vietnamitas, que cualquiera que nos esté escuchando puede recordar que hace, no sé, 10 años estaban perfectamente de moda, la gente tenía cerdos vietnamitas en su casa, los sacaba a los parques. ¿Qué pasa? Que luego la gente no sabía cómo cuidarlos, no sabía cuánto... Por poner un ejemplo como muy fácil, pero que pasa con muchísimas especies. Y cuando de pronto la gente no sabe cuidarlos, no puede estar con ellos en casa, los empieza a soltar en la naturaleza, se empiezan a hibridar con otros animales, empiezan a generar problemas de salud, de seguridad y de biodiversidad. Entonces decimos, ¡ay! Los cerdos vietnamitas, mejor que no se puedan tener como animal de compañía, vamos a meterlo como especie exótica invasora y entonces ya regulamos que no se puedan vender y que no se puedan tener, ¿no? Pues esto es lo que sucede con muchas especies hasta ahora, que además con las redes sociales está siendo todavía más problemático, porque de pronto sale, y quiero insistir en esto para que también seamos responsables, porque de pronto sale el vídeo del erizo, no sé qué, adorable, monísimo, haciendo flip con las patitas, y entonces todo el mundo quiere tener el erizo en su casa, y entonces de pronto dice, hay gente que se frota las manos diciendo, pues me voy a hartar de vender estos erizos monísimos. Y me voy a no sé dónde, traigo a esos erizos y empezamos a tener una especie como animal de compañía que ni está preparada para vivir en cautividad, o sea, etcétera. Entonces, esto tiene un nombre y es mascotismo, que es convertir a animales exóticos en mascotas. Y es un grave problema tanto para esos animales como para la salud, la seguridad y para la biodiversidad, como ahora vamos a ver. Entonces, lo que teníamos hasta ahora, por responder a tu pregunta cerrándola, es efectivamente estos listados negativos que son que los llamo listados negativos, no existen, ¿vale? Los listados negativos, me refiero a listados de como listados de reacción, en plan, se reacciona después. Listados de prohibición de qué animales no se pueden tener, pero esos listados siempre dejan la puerta abierta a que cualquier animal se ponga de moda, a que cualquier animal exótico que alguien se encapriche y que no esté prohibido, pues por defecto está permitido, y lo que se propone es que sea al revés. Los animales que se pueden tener como animal de compañía, que estén en una lista, que se haya estudiado en profundidad, que esos animales, que estos son los 4 criterios, que esos animales puedan estar bien, que se pueda cumplir con condiciones de bienestar, que su tenencia no sea peligrosa ni para la salud ni para la seguridad pública. Pues yo qué sé, tener animales venenosos o animales que si se escapan puedan morder a alguien y generar un lío tremendo, o que puedan transmitir enfermedades peligrosas a los seres humanos, pues no parece muy sensato, porque además tener un animal de compañía no es un derecho. Eso hay que tenerlo muy claro y ponerlo como lo básico, y ¿no? El último punto para cerrar con los 4, que es la cuestión de que sean especies que si se sueltan, se escapan o se liberan al medio natural, no se puedan considerar invasoras, no afecten a la fauna autóctona o al medio local en el que se encuentran. Si los animales cumplen estos 4 requisitos, entrarán en la lista positiva. Pero a priori, los que no estén en la lista positiva, por defecto, no. Y creo que esto es lo más responsable para evitar que sigamos incluyendo especies exóticas por capricho en nuestros hogares, cuando igual pues ni es bueno para ellos ni para nosotros. Vale, hay que hacer un hincapié en la temática de quién va a hacer este listado positivo, porque forma parte del bulo general, ¿no?, que va a pertenecer esa decisión a un ministerio concreto de este gobierno tan malvado que quiere quitarle los animales a los niños como un disfrute, que también habría que analizar esa perspectiva un poco extraña, ¿no?, de análisis referente a la situación de los animales. Pero bueno, centrándonos en quién lo hace, hay que volver a comentar de que son científicos, técnicos, compuesto también por administraciones públicas, evidentemente, que son las que van a llevar a cabo todas estas medidas. Científicos de renombre, como hemos dicho, académicos de universidades, representantes de sectores que tendrán que estudiar. Claro, de los comercios, a lo mejor incluso habrá que tener un poco una voz completa, ¿no?, para poder dar con un listado positivo en este sentido, que en ningún momento habla de eliminar los animales de compañía habituales que conviven con nosotros. Los animales de compañía tendrán que pasar este filtro. Eso es cierto. Obviamente cualquier animal de los que ahora mismo conocemos como de compañía se tendrá que someter al estudio por estas personas expertas para ver si cumplen estos 4 criterios.
pero el sentido común nos dice, y haciendo una reflexión sencilla, que la gran mayoría de los animales que ahora mismo conocemos como de compañía podrán seguir siéndolo. A lo mejor hay algunos que dejan de serlo. Pues si tienen que dejar de serlo porque no se puede garantizar porque hay un el bienestar, razonamiento, evidentemente. o porque esos animales no pueden vivir en buenas condiciones en casas particulares, o porque son un problema para la salud y la seguridad pública o para la biodiversidad, pues no pasa nada. Y creo que esto hay que hablarlo con claridad. No pasa nada. Ahora, intentar, que es lo que estamos viendo, ¿no? Meter el miedo y la alarma social con que van a ir a las casas de la gente a quitar los animales, que eso también me gustaría aclararlo. Lo normal en este tipo de situaciones, igual que ha pasado con las especies invasoras, por ejemplo, si tú tienes un cerdo vietnamita que desde 2019, si no me equivoco, se consideró especie exótica invasora, nadie ha ido a las casas de las gentes a retirarles los cerdos vietnamitas y a llevarlos a zoológicos, que es lo que están diciendo que va a pasar. Claro. Con Porque mucha gente se pregunta, y los que ya están, los que tengo, lo que tengo esta serpiente aquí en mi casa, que también entro otra vez, es que a mí me cuesta muchas veces entender muchas cosas de estas, pero bueno, el que la tiene ahora ya en su casa, los animales que ya estén en domicilio simplemente, vamos, se tendrá que regular. De hecho, es que esto ni siquiera está aprobado. O sea, es una propuesta de la Ley de Protección Animal que parece que la gente está hablando como si la ley estuviera ya aprobada y como si el listado positivo estuviera hecho, cuando de hecho la ley propone hasta 4 años para elaborarlo. O sea, que va a ser un trabajo lento y minucioso y que además seguramente siga abierto. Pero los animales que ya estén y que por lo que sea no entren en el listado positivo, lo normal, como ha pasado, como decía, con los cerdos vietnamitas o con cualquier especie que ahora esté en el listado de especies exóticas e invasoras, será que se pida que los animales se registren, que se den de alta, que haya una constancia de que animales no permitidos desde una fecha determinada están en los domicilios. Seguramente se pida que sean esterilizados para evitar, digamos, el comercio o la tenencia ilegal a partir de esos animales, y simplemente se dejarán de comerciar y ya está. Los que están, por supuesto, y habrá también que intentar que estén en las mejores condiciones, pero nadie va a ir a la casa de nadie a quitar los animales. Hombre, ya está bien de intentar boicotear cosas que son serias, que son avanzadas, y que, por supuesto, me parece fenomenal que haya debate, y yo estos días he tenido unos debates en redes sociales apasionantes. Entiendo que se pueda tener un debate, pero desde luego bulos con niños y con abuelas y abuelos. Que parece que si se introducen esos elementos, el debate un poco se pierde y no hay ningún foco. Vamos a hacer una cosica. Vamos, como todos estos programas que hemos realizado, después de analizar la temática, a hablar con una experta en este caso que nos va a explicar muchísimo mejor qué está pasando con esto del listado positivo. Fenomenal. Y hoy charlamos con Marta Merchán, licenciada en Lingüística y Traducción y técnico en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de Madrid. Lleva 20 años trabajando por los animales, la mayoría de ellos como voluntaria, y ha colaborado con múltiples asociaciones de protección animal en España, Inglaterra y Rusia. Desde 2015 es la coordinadora de Infocircos y desde 2018 de la coalición Listado Positivo. Actualmente es responsable de políticas públicas de AAP Prima Domus en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí. Y bueno, yo antes de empezar quería insistir en darte las gracias. De verdad que es un placer enorme pues, poder charlar contigo de este tema tan importante. Eres un referente, y para mí eres un referente en la defensa de los animales en este país, sin lugar a dudas. Y agradecerte tu tiempo y que podamos charlar de esto, Marta, porque en estas últimas semanas, bueno, tú lo has visto igual que nosotros, ¿no? Estamos escuchando mucho hablar de esto del listado positivo, pero que no es algo nuevo, ¿no? Y que precisamente ya hace varios años que creasteis la coalición Listado Positivo precisamente para solicitar la creación del listado positivo y también para educar y concienciar y explicar qué es esto y por qué es importante. Entonces, me gustaría empezar por ahí, Marta. ¿Por qué es necesario un listado positivo? ¿Cuál es el problema? Pues mira, os cuento. El problema es que en un momento dado pasamos de tener como animales de compañía a los animales tradicionales, ¿no? El perro, el gato, y entonces, bueno, pues se empiezan a poner de moda tener
todo tipo de animales como animales de compañía, ¿no? Animales, la mayoría de ellos o muchísimos de ellos, de animales exóticos, animales de especies no domesticadas que no son aptas para vivir en cautividad y ni en un ámbito doméstico, ¿no? En casa de nadie. Entonces, bueno, pues esto acarrea toda una serie de consecuencias en muy diversos ámbitos. Y se empiezan a dar toda una serie de problemas para los cuales no se da una respuesta en forma de una regulación que abarque, ¿no?, todas estas problemáticas. De entrada, evidentemente, el primer problema que esto acarrea es de bienestar animal, es decir, como digo, ¿no?, son animales que tienen unas necesidades fisiológicas, unas necesidades de comportamiento sumamente complejas que una persona no puede satisfacer en su casa. Estos animales no son de especies domesticadas, no pueden vivir en un hogar. Entonces, obviamente ya de entrada esto para estos animales supone el tener una vida horrible. Supone además la decepción de la persona que coge este animal pensando, en general lo que nosotros vemos es que hay muchísima falta de información, es decir, alguien se imagina que voy a comprar este bonito mapache que es monísimo y vamos a ser súper amigos, ¿no? Le voy a querer mucho. Y claro, la realidad es que no, es que un mapache es un animal que es muy inteligente, se vuelve agresivo y tiene unas necesidades que nunca van a estar en la casa de una persona, ¿no? Entonces, esta es una de las consecuencias para los propios animales. Otra de las consecuencias es que muchos de estos animales, cuando o bien escapan o cuando la gente se da cuenta de que no se hace con ellos, porque evidentemente no están donde tienen que estar, pues los sueltan. Esto también ha dado lugar, ya lo sabéis perfectamente, al tema de las especies invasoras, ¿no? Es decir, estos animales cuando terminan en el medio natural puede pasar dos cosas, o bien pues mueren atropellados o porque las condiciones climáticas de aquí pues no son las que necesitan, etc. Entonces, bueno, pues eso, mueren. O bien son animales que se adaptan a los ecosistemas de aquí y se convierten en especies invasoras con todos los estragos, ¿no?, que pueden llegar a causar en los ecosistemas locales. Más consecuencias, pues riesgos para la salud pública. Son animales que, como animales exóticos que son, muchos son capturados del medio natural, además son fuentes potenciales de transmisión de enfermedades a las personas. Riesgos también para la seguridad de la gente. Muchos de estos animales pues, pueden causar daños a las personas, pueden ser venenosos, pueden pues eso, ser agresivos. Entonces, bueno, pues ya os digo, ¿no?, se da toda esta serie de consecuencias de la tenencia de estos animales y no hay una regulación que ampare, ¿no?, o que cubra de una manera homogénea todos estos aspectos. Llama la atención como aquí en España, en cuanto se ha tenido que establecer un criterio así, que es bastante lógico. Está bien haber escuchado, digamos, la intervención de Marta porque te pone en el contexto real sobre todo estos tipos de especies en las que no tienen una habitabilidad dentro de un edificio o un modo de vida como en el que vivimos aquí. Y es curioso que cuando se ha establecido esta discusión, aquí en España pues se ha tomado desde la parte jocosa de la temática hasta incluso peligrosa de los bulos referenciales a intentar señalar como una posibilidad de prohibirle a la gente tener animales de compañía, así como un modo genérico. Yo quería consultarte, Marta, que a nivel de países en Europa, que entiendo que están también poniendo medidas en la misma estancia, ¿no? ¿Cómo estáis valorando esa situación a nivel internacional? Si hay algún ejemplo que inspire, ¿no?, para que nos fijemos qué tipo de trabajo están realizando. Sí, a nivel europeo ya son varios los países que han adoptado sistemas de regulación, ¿no?, sobre la tenencia de los animales exóticos como animales de compañía, esos sistemas de regulación basados en listados positivos. Están Bélgica, Holanda, Chipre, Malta, Luxemburgo, Noruega, Croacia,
y los más recientes han sido Francia y Lituania, que han adoptado el sistema de regulación basado en listados positivos y ahora queda la segunda fase. O sea, siempre la primera fase es adoptar el sistema legislativo y la siguiente fase es ya trabajar en los listados concretos. Entonces, Bélgica es el primer país que adoptó los listados positivos ya hace años, en 2009. Y la verdad es que la experiencia parece que ha sido siempre muy positiva, dicho por las propias autoridades belgas, etcétera, etcétera. Claro, que además es el punto en el que nos encontramos en España, ¿no? Cuando hablábamos antes de los bulos y la desinformación que vemos circular estas semanas con preocupación, en parte de esto, ¿no? De que en realidad el listado, pues, de que aquí ni siquiera hemos pasado la primera fase, lo que hay es una propuesta sobre la mesa para que abordemos el sistema del listado positivo y después habrá que elaborar ese listado positivo que llevará seguramente años, que no sabemos qué animales hay ni qué animales no. Con lo cual, cualquier afirmación que se haga ahora mismo pues es eminentemente falsa. Te quería preguntar, Marta, porque además... bueno, no sé si tenéis también esta percepción, pero una percepción que tengo es que también las redes sociales en los últimos años igual están contribuyendo negativamente a la mascotización de muchos animales, ¿no? Porque empezamos a ver circular vídeos en Instagram, en TikTok de animales que son exóticos y que igual son preciosos, adorables, bebés, ¿no? Y entonces se genera una imagen totalmente distorsionada, como bien has dicho antes, de oye, qué feliz voy a ser con este animal y qué feliz le voy a hacer, y la realidad es que luego esos animales ni pueden vivir en el contexto doméstico, ni su conducta ni su comportamiento es el que muchas veces esperamos, ¿no? Entonces, creo que eso está pasando a nivel global, también en España, por supuesto, y por eso quería preguntarte, llegados a este punto, quizá es más importante que nunca, ¿no? ¿Y qué supondría en España para los animales la implementación del listado positivo? Hombre, pues evidentemente es que es un paso muy necesario. Es que es como os decía, es un tema que no se ha regulado hasta ahora. O sea, ha habido distintas regulaciones, como os comentaba antes, que todo esto ha tenido como consecuencia, ¿no? Una gran cantidad de problemáticas en muy diversas áreas. Pues en algunas de ellas el intento que se ha hecho de regular ha sido a través de listados negativos, es decir, por ejemplo, la parte de las especies invasoras, ¿no? Que esto es un ejemplo muy claro, me parece a mí. En el momento en el que ya nos encontramos con que hay no sé cuántas especies que están causando grandes daños a los ecosistemas locales, entonces por fin se crea desde el Gobierno de España el Catálogo Español de Especies Invasoras. ¿Es un listado negativo? ¿Por qué? Pues es un listado negativo porque incluye una lista de especies que a partir de ese momento no se pueden tener. Tú no puedes tener eso. ¿Qué pasa con esto? Es que con esta herramienta en negativo, ¿y por qué nosotros abogamos más por un listado positivo? Pues porque claramente va detrás del va detrás del problema. Quiero decir, en el momento en el que una especie ya se ha sentado y ha causado una serie de problemas, es cuando se introduce en el catálogo español, ¿no? En el catálogo de especies invasoras, con lo cual a partir de ese momento no se puede tener. Pero es que el problema ya está ahí creado. ¿La solución cuál es? La solución es súper difícil porque es erradicar a esta especie invasora, que además pasa por eliminar a los animales, que ya desde el punto de vista ético es muy cuestionable. Pero además es que es sumamente difícil, o sea, es que los gobiernos se gastan auténticas fortunas en intentar eliminar a estos animales y con muy poco éxito, o sea, es muy complicado. Entonces, por eso os digo, ¿no? O sea, de alguna manera, algunas de estas problemáticas se han intentado abordar siempre desde el enfoque negativo de crear listados de animales que a partir de ese momento pasan a estar prohibidos, pero no se está dando un enfoque multidisciplinar, no sé, o sea, que englobe todas estas. Por ejemplo, desde el punto de vista del bienestar animal no se ha hecho absolutamente nada. O sea, nosotros desde AAC, desde la organización con la que yo trabajo, en 2019 hicimos un estudio a nivel europeo de todas las legislaciones que había en los distintos Estados miembros sobre el tema de la tenencia y el comercio de animales exóticos como animales de compañía, y el resultado fue que en muchísimos de los Estados miembros es perfectamente legal
tener prácticamente, o sea, en el caso de los mamíferos, que nos centramos en los mamíferos, pues de las, no me acuerdo ahora el número de mamíferos que hay en el mundo, bueno, casi todos era perfectamente legal tenerlos en prácticamente casi todos los estados miembros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué consecuencias tiene el listado positivo? Pues evidentemente muchas, o sea, desde el punto de vista del bienestar animal, tú vas a tener un listado pues limitado comparado con lo que hay ahora. Claro. Que al final el listado también tiene que ser algo realista, o sea, tiene que adaptarse a la realidad en la que vivimos y entonces, bueno, pues de mamíferos seguramente será más limitado, de otros tipos de animales como reptiles, etcétera, será más amplio, es lo que la experiencia nos está demostrando en otros países, o sea, el de reptiles en Bélgica pues es bastante más amplio, pero bueno, insisto, o sea, si lo comparas con el número de especies que hay a nivel mundial, que es que ahora las puedes tener prácticamente todas, evidentemente es un súper avance, o sea, ya de entrada lo está reduciendo tremendamente, con lo cual, pues para los animales desde luego es un avance. Y para lo que os comentaba de eliminar riesgos de transmisión de enfermedades, de también garantizar la conservación de las especies, muchos de esos animales son capturados del medio natural con todos los estragos que eso causa en las poblaciones de origen, para eliminar riesgos de posibles transmisiones de enfermedades, de riesgos a la seguridad ciudadana, etcétera. Digamos que es un listado fundamental incluso para resolver todas las problemáticas que acontecen alrededor de la vivencia de estos animales, que es una cosa bastante lógica. Lo extraño es... Yo, perdóname un momento, pequeño paréntesis, sin querer abrir un melón, pero que sé que esto daría para otra charla a la que también te llamaríamos encantada. Estás invitada desde ya, pero que justamente desde este punto de vista del bienestar animal, primero iría el listado positivo, o sea que yo lo veo como un punto de partida, porque luego está también la reflexión de, bueno, pero ¿y los animales que podamos tener como animales de compañía? Tampoco los vamos a poder tener de cualquier manera, ¿no? O sea, en algún momento tendremos también que garantizar también mejores condiciones, porque al final tú puedes decir, oye, ¿se puede tener un hámster? Sí, bueno, pero puedes tener un hámster en una jaula como una caja de zapatos, bueno, pues no, pues a lo mejor tampoco. O el periquito, bueno, pues espérate, es que tampoco, igual no tenéis que tener un periquito en una jaula miserable, ¿no? Entonces, como ya no solo la condición de que se puedan garantizar condiciones mínimas dentro de una casa, sino que también luego en algún momento tendremos también que sentarnos a hablar de qué clase de vida, más allá de la mera supervivencia, digamos, ¿no? Sino de, oye, totalmente. Pues no podemos tener animales en condiciones miserables como un entretenimiento. Claro, pero exacto, pero es que el tener el listado positivo también facilita eso, porque es que ya estás partiendo de un listado limitado de animales y ahí es mucho más fácil hacer esto que tú estás diciendo. O sea, evidentemente que no ponernos como locos a analizar todas las especies del... Claro. Lo curioso de todo esto es saber que cuando se llegue a abrir ese melón de verdad, ¿con qué abrirán los titulares? Tipo, bueno, el fin de las mascotas y les quitarán un apartamento en el centro a tu hámster. Es interesante. Es interesante tener todo este debate. La verdad te agradecemos un montón, Marta, que tengas este rinconcito para nosotros, para poder charlar y poner un poco en base lógica esta temática. Alejarnos es que cualquiera que te escuche lo entiende, ¿no? Es como... Sí, alejarnos del ruido, ruido innecesario. Para terminar, te quería preguntar, Marta, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo que quiera apoyar, impulsar o conocer incluso más respecto al listado positivo, ¿qué puede hacer? Pues mira, yo sinceramente ahora mismo yo creo que lo que hace falta es que la gente se informe, porque lo que estabais diciendo, ¿no? Está habiendo últimamente mucho ruido en torno a este tema. Y nosotros desde la coalición, cuando empezamos a trabajar en 2018, es cierto que nos centramos más en la parte de dirigirnos a los ministerios, pues para promover el que se empezase a pensar en adoptar este sistema legislativo. Pero bueno, con todas las limitaciones, pues decidimos de tiempo, etcétera, pues decidimos ir por la vía esta, ¿no? De presionar y de buscar la mejor manera de adoptar esto a nivel legislativo.
pero sí que falta mucha información de la gente a pie de calle, o sea, la gente no sabe lo que es el listado positivo. Esto es algo en lo que ahora estamos pensando mucho y que realmente tenemos que llegar al público general y que la gente lo entienda bien, porque desde el otro lado, o sea, la parte del sector, pues que obviamente se va a ver afectada por esto, pues sí que están saliendo muchas noticias que no se ajustan a la realidad en muchos casos, etcétera. Entonces, bueno, por eso vosotros que me estáis dando tanto las gracias por estar aquí, yo os lo agradezco a vosotros porque sí que somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer a nivel ya puramente informativo. O sea, el listado positivo en Bélgica, que os decía que fue el primero en adoptarse, como 8 o 9 años después se hizo un estudio desde Eurogroup for Animals sobre sobre la implementación del listado positivo en Bélgica, qué consecuencias había traído, ¿no? Un poco a ver qué había pasado con eso, ¿no? Y bueno, pues se vio que en todos los sentidos pues había sido un éxito, pero una de las claves que se mencionaba en este informe y que a mí me parece muy importante es que era una cosa que la gente adoptó, o sea, que a nivel de calle, a nivel social, la gente estaba muy informada y lo apoyó mucho, ¿no? Entonces, una vez que ya se aprobó el listado positivo, la gente lo tenía muy presente. Entonces, hubo muchos casos pues, de personas que a título individual, pues a lo mejor denunciaban porque habían visto que el vecino o que el primo de no sé quién tenía un animal que no estaba en el listado positivo. Entonces, yo creo que esta parte falta ahora mismo. Falta que se informe, que la gente sepa. Entonces, bueno, nosotros tenemos la página web del listado positivo, www.listadopositivo.org, y allí, bueno, pues informamos sobre en qué consiste, etcétera, etcétera, y también estamos ahí para resolver dudas, preguntas y lo que sea. Pero, qué bien, Marta, porque yo creo que es importantísimo y que además quienes nos estén escuchando, pues ahí queda la invitación a que visiten vuestra página, que se informen, que divulguen, que difundan en sus redes sociales, que lo expliquen a su gente cercana. Yo creo que además es verdad que está habiendo mucho ruido con esto, pero creo que prácticamente cualquier persona que quiera los animales, que se preocupe por los animales, que le interese lo más mínimo, en cuanto conoce lo que es el listado positivo, dice, joder, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, que en realidad es que tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica, se entiende perfectamente, y quizá ahora es momento de hacer esa labor más divulgativa, más pedagógica, para que más gente lo abrace, digamos, y podamos defenderlo también como algo que es bueno para los animales, es bueno para las personas, es bueno para nuestra convivencia, y que simplemente se trata de conocerlo, ¿no? Así que yo creo que desde ahí también, pues la invitación a que nos informemos y difundamos. Pues Marta Merchan, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a coger esta perspectiva, y contamos contigo para otro programa si nos aceptas la invitación, para seguir analizando toda esta temática con calma, con sosiego, ¿no? Y poniendo lógica a lo que es lógico. Pues sí, ojalá tengamos que acostumbrarnos a escuchar mucho hablar del listado positivo, y que tengamos otras ocasiones para charlar. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Y bueno, querida Amanda, como siempre vamos con good news. Good news, buenas noticias. Es que nos gusta sonreírle a la vida. Alegría, ¿eh? Qué gusto cuando nos encontramos. Creo que ahí está el matiz de todo eso. Cuando después de ver tanta información en la que estás sumergido casi en el pesimismo, en la tristeza, encontrar alguna noticia esperanzadora da buen augurio, ¿no? A mí es lo para que los más que me vienen. gusta de la semana, buscar las buenas noticias para el programa. En este caso, vamos a viajar a Nueva Zelanda porque se plantea un impuesto que a lo mejor tenía que haber llegado algo antes de lo que va a llegar, que ni siquiera está cerquita aún, que es impuesto por las emisiones del ganado. Teniendo en cuenta que a nivel global la ganadería representa ya casi el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera, Nueva Zelanda pretende convertirse en el primer país en gravar las emisiones que producen estos animales. De aquí una lógica, para explicarlo bien. Hay que observar cómo el país oceánico cuenta con 10 millones de vacas y 26 millones de ovejas
en un país en el que viven 5 millones de habitantes. Wow, Es que es espectacular, ¿no? El desequilibrio que hay. Y que se puede convertir, además, en una reducción de dicha práctica y de consumo excesivo de carne por el bien común, ¿no? Que tendríamos que hacer como ese planteamiento por el bien común, el del planeta, el de los seres vivos que lo habitamos. Este planteamiento, por desgracia, no va a dar un arranque muy rápido, sino que se daría para el inicio de 2025, pero que podría sentar un precedente y ofrecer una vía de ejemplo al resto de países para la reducción paulatina de esta práctica a nivel global, que eso podría sentar bastante bien a nuestro planeta. Qué interesante, pues me parece muy interesante esta buena noticia que viene desde Nueva Zelanda. Y yo vengo un poquito más cerca, aquí a Europa, directamente a Bruselas. Mi buena noticia es que la iniciativa ciudadana europea Salvar a las abejas y agricultores, que pide a Bruselas proponer medidas legales para reducir el uso de pesticidas sintéticos en la agricultura comunitaria en un 80% hasta 2030. Importante. Empezando primero por los más peligrosos y abandonar definitivamente su uso para 2035. Esta petición también solicita restaurar los ecosistemas naturales en áreas agrícolas, de modo que la agricultura se convierta en un mismo vector para la recuperación de la biodiversidad. Además, reformar la agricultura para dar prioridad a las explotaciones a pequeña escala, que sean diversas y sostenibles, apoyar el aumento de las prácticas agroecológicas y orgánicas. Los organizadores de esta petición llevarán la iniciativa ante el Ejecutivo Comunitario próximamente y, bueno, cabe destacar que la Comisión tendrá hasta el 7 de abril de 2023 para dar su respuesta. Ha sido una de las 7 que ha conseguido mayor número de firmas desde Eso es interesante. 2012. Sí, que son posibles estas iniciativas ciudadanas. Han conseguido, creo que era 1.200.000 o 1.300.000, han superado holgadamente el millón. Así que es una buena noticia que tanto las abejas como los agricultores hayan conseguido este apoyo de la ciudadanía europea y esperamos que la respuesta por parte del Parlamento Europeo sea un sí a poner medidas normativas ya, Sí. porque es urgente y es un tema además importantísimo. Básico para nuestra existencia dentro del planeta, que si algún día Totalmente. analizamos todo lo que conlleva, ¿no? La pérdida de algunos bichos, que algunos los consideramos bichos fundamentales para nuestro ecosistema y nuestra supervivencia. Totalmente. Vamos a por una agricultura sostenible, regenerativa y que vivan las abejas. Siempre. Vamos a entregar los premios. Vamos con ello. Con ellos. Bueno, pues entregamos nuestros bambús sostenibles. Nuestros premios sostenibles. Vale, esta vez vamos a viajar, cruzar el charco. En mi caso, yo se lo voy a entregar. Sí, estoy un poco alejándome un poco del territorio. No sé, estoy ya que quiero explorar mundo. Venga, te veo ya. La empresa Cerrejón y sobre todo las 3 asociaciones comunitarias de la Guajira colombiana, que han logrado restaurar 781 hectáreas de bosque seco tropical de la región. Se dice poco. Con varias acciones a lo largo de 3 años, ha contribuido a la protección de especies forestales en estado de vulnerabilidad, como el corazón fino, el guayacán de bola, el puey, que por cierto, si podéis echarle un vistazo en Google, que son espectaculares, son preciosos. Árboles preciosicos, no sé, son muy bonitos. Bueno, además trabajan para fortalecer conexiones que permitan el tránsito y conservación de especies clave como el jaguar en la región, a través de la siembra de millones de árboles. De esta forma se crea un puente entre áreas de gran importancia ecológica y se fortalecen los esfuerzos de protección y recuperación de ecosistemas. De aquí, para las 3 asociaciones comunitarias de La Guajira, mi enhorabuena y mi premico. Todo el reconocimiento, qué labor tan importante, qué bien, Amé. Y aquí he hecho un ojico y creo que tú te vuelves para la península. Yo estoy local. Tú estás como transoceánico y yo estoy local. Yo esta vez voy a dar mi bambú dorado para Fashion Revolution España. Ajá, ¿y de qué trata?
Pues es una organización dedicada a educar y a concienciar sobre el impacto de la moda rápida tanto en el medio ambiente como en los derechos laborales de las personas que trabajan en estas industrias alrededor de todo el mundo, que es un tema del que tendremos que hablar porque me preocupa muchísimo y es importantísimo. Algún día le metemos chicha. Sí, yo creo que le vamos a meter chicha algún día. De momento damos este premio a Fashion Revolution España, que hacen un trabajo estupendo, dan charlas, hacen talleres, ofrecen materiales descargables en su página web y en sus redes sociales como cartelería, incluso fichas educativas. A mí además me hace especial ilusión darles este premio porque fue una charla organizada por ellas en Matadero hace ya unos cuantos años, que me conciencié muchísimo con esta problemática. Fue de las veces en las que tomé mayor conciencia del impacto que supone la moda rápida, la contaminación tan enorme que supone tanto la producción de los propios textiles como los tintes, como la explotación laboral, la cadena de incumplimientos flagrantes de derechos humanos que hay en la moda rápida. Y desde entonces cambié de manera muy significativa mis hábitos de consumo en lo que tiene que ver con la ropa, y me gustó mucho el enfoque pedagógico que le dieron. Salí muy sensibilizada y hoy me apetecía hacerles un reconocimiento, un agradecimiento y darles este bambú dorado por esta labor tan importante que están haciendo en nuestro país. Así que a Fashion Revolution España, gracias por vuestro trabajo, por concienciar sobre la problemática de la moda rápida y este bambú. ¡Ay, qué alegría entregar premios tan bonitos a gente tan buena que trabaja por nuestro sistema! Estupenda. Y vamos a intentar siempre echarle el ojo a eso porque creo que es lo fundamental en todo este tipo de programa. Oye, que nos ha salido un programa hiper ligero de puente. Ligerito de puente, claro que sí, para que nos escuchen hoy ahí pues haciendo nada, que es una cosa importantísima. Literal, hay que hacer nada a veces. Pues dicho esto y con ese consejo vamos a cerrar hoy por hoy. Que la gente nos pueda escuchar a través de Spotify, de ¿qué más? De Podimo, de Apple Podcast, YouTube, de Google Podcast, madre mía. De donde quieras, reina, que no te falte de nada. Y vamos a intentar, ya como prometimos en el otro programa, pero ya para el próximo, facilitar algunas vías de contacto para a lo mejor escuchar a nuestros oyentes. ¿Nos atrevemos? Hombre, claro. Venga, pues nos vamos a atrever, pero vosotros atreveos también con nosotros. Vale, venga, pues para la próxima traemos alguna idea fresquita. Pues dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos hasta aquí. Un abrazo fortísimo. Y hasta dentro de 15 días. Aquí, como siempre. Metiéndole chicha.